Muy bien, chicos, ya están llegando los demás. Pues vamos a comenzar. Voy a simplemente a tomar asistencia. Si alguien, por favor, este, sabe de algún compañero que no esté conectado, que le haya mandado un mensaje, por favor me lo haga saber, ¿no? Para saber qué va a estar más adelante. Luis Mauricio Cervantes. Luis, ¿estás por ahí? Ahorita se conecta, profe. Okay. Humberto Quirós. Humberto. Osvaldo Marín. Presente. Osvaldo, ahí está. Hola, Humberto. Hola, profe. Ya te vi conectado. Muy bien. José Francisco. Francisco Castro. ¿Cómo está? Alicia. Alicia Llamas. Hola. Alicia, ¿estás por ahí? Profe. Hola, bienvenida, Alicia. Ricardo Sergio. Ricardo. Ricardo Sergio. Aquí, profe. ¿Ya estás ahí, Ricardo? Sí, profe, aquí estoy ya. Excelente. María Angélica. María Angélica. Edgar. Edgar Eduardo. ¿Está por ahí, Edgar? Roberto. Roberto Rojas. Antonio Márquez. Muy bien. Noemí. Aquí, profe. Bienvenida, Noemí. Marcial. Aquí, profe. Bien, Marcial. Aarón. Aarón, por ahí está. Alejandra. Profe, aquí estoy. Rafa Castillo. Profe. Muy bien. Luis Eduardo. Aquí, profe, presente. Eduardo Hernández. Muy buena onda. ¿Estás por ahí, Luis? Profe. Profe. La tuviste mal. Profe. 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 No, pero es que mi mamá, hace cuenta que compramos Profe. en Liverpool. Güey, ¿por qué no se escuchan? Profe. Profe, no sé si me pasó en la lista. Profe. Aarón, ¿me escuchas? Sí, ya, ahora sí. No sé si me pasó lista o no. Sí, Aarón. Ya Sí. tomé asistencia. Muy bien. Yo tampoco sé si me pasó lista. Listo, Francisco. Francisco Castro, ¿verdad? Sí. Listo, ya estamos todos. Gracias. Yo, Bueno. profe Edgar. Edgar. Sí. Edgar Eduardo, muy bien. Ay, bueno, es el de practicar, lo puedes hacer bien. Pues vamos a Profe. poner- Sí. ¿Sí me toma asistencia? ¿Quién es, Paula? Sí, Carla Paola. Sí, Paula, listo. Muy bien. Esto es menos. Profe, ¿ya tomó lista? Profe, no lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Les decía que vamos a empezar a trabajar con el análisis de centroides por integración. La semana pasada estuvimos trabajando con el tema de centroides con áreas geométricas. Hemos estado analizando diferentes casos donde se presentan situaciones con figuras compuestas.
hicimos situaciones en donde lo más importante era, a través de un conjunto de diferentes figuras como esta, pues podríamos calcular el centroide de una figura. El día de hoy lo que vamos a hacer es determinar los momentos de inercia, pero de aquellas figuras que aparecen en esta tabla. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada calculamos el centroide de un triángulo? Nos faltaría demostrar cuál sería el centroide de un círculo, de un cuarto de círculo, de una parábola. Son figuras que nos interesa calcular sus áreas centroidales y vamos a calcular con algunas de ellas el cálculo del centroide. Pero para poder retomar, me gustaría primero comenzar con el cálculo de una figura compuesta y de ahí nos vamos con el cálculo de las figuras de las áreas regulares a través de triángulos, círculos, medios círculos, parábolas. Miren, vamos a hacer como previo y después nos pasamos al cálculo de... Creo, ya lo hicimos, muchachos. Creo que no, ¿verdad? Luis, Francisco. Este caso creo que no lo hemos hecho, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No, creo que sí. No lo hemos calculado. Vamos a calcularlo y de ahí nos pasamos al análisis de figuras regulares. Comencemos, muchachos, primero identificando las probables figuras en las que podamos descomponer esta figura compuesta. ¿Cómo lo podríamos calcular, chicos? Pues primero calculamos un rectángulo y a eso le restamos el círculo, ¿no? Perfecto. Un rectángulo sólido y después le vamos a restar el círculo, que este va a ser un hueco. ¿Están de acuerdo? Y eso nos va a dar esta figura geométrica del rectángulo con el círculo. Perfecto. Vamos a llamarle a esta la figura 1 y a esta la figura 2. Ok, con esta información, chicos, ¿cuál es el área de la figura 1? Del rectángulo. ¿Cuál es el área que tiene el rectángulo, chicos? ¿Chicos? 20 por 14. 20 por 14, muy bien. Al hacer esa operación tenemos un área de 20 por 14 pulgadas. 280. Muy bien, 280 pulgadas cuadradas. Oigan, la figura 2, el hueco. $50.3 pulgadas cuadradas. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, ya tengo ahí el área. Ahora vamos a calcular las distancias centroidales de cada figura, muchachos. Respecto al sistema de referencias que nos marcan, ¿dónde se encuentra el centroide del rectángulo? En ¿En X? 7. A 7, muy bien. ¿Y en Y? A 10. A 10, muy bien. ¿Qué pasa ahora? Ah, perdón. Este sería a 10. ¿Qué pasa ahora, muchachos, con el círculo? ¿Dónde se encuentra el centroide de esa figura? ¿A qué distancia se encuentra el círculo? En X6. En X a 6, muy bien. ¿Y en Y? A 8. No, a 12. A 12, perfecto. Bien, con esta información ya podemos calcular el centroide de la figura. Calculemos el centroide de la figura. Empecemos con la distancia centroidal en X. Tenemos el área de 280 multiplicado por 7 menos, es un hueco, el área de 50.3 del hueco multiplicado por 6 pulgadas. Entre 280 menos 50.3. Bien, veamos cuánto es. El centroide de la figura compuesta. Sería 1658.2 en el numerador. Entre 229.7. Bien, eso nos da aproximadamente... Es 6.91. 6.
¿Seguros? 5.53. 5.53, es correcto. 50 a 5.53 respecto al eje X, es decir, por aquí, ¿no? Más o menos. A 5.53. Ahora en Y, chicos. Ahí está centrada en Y de la figura. Tendríamos el área de 280, ahora multiplicado por 10 para el caso del rectángulo, menos el hueco, 50.3, por 12. Entre la misma área que son 299.7. Ok, ¿qué tendríamos aquí, chicos? Arriba sería 2699.4. 2600, ¿segura? Sí. A mí me dio 2196. Pero, profe, la de arriba no se equivocó en la resta. A ver, vamos a ver, 280 por 7 menos 50.3 por 6, ¿no? 1658.2. Ah, por 12. Ok. No, es que dice porque puso 280 y luego 299. Ah, en la resta de abajo, 280 menos 50.3, ya te entendí. Son 229. Sí, estoy mal en la resta, tienes razón. Por eso me daba el otro resultado, el de 6. Perfecto, tienes razón, una disculpa. 229.7. Muy bien. Pero entonces el resultado cambiaría, profe, ya no sería 5 punto... 53. Eso, ahora sería 7 punto. 7 puntos. 21. 7.20. Muy bien. Ahí ya tenemos. Y entonces, ¿cuál sería, muchachos, el centro de la figura en Y? 9.56. 9.56 pulgadas. Ligeramente abajo de la mitad del rectángulo, ¿no? 2196.4. Muy bien, nos da 9.56. Perfecto, chicos. Nos queda por aquí, más o menos, hacia acá está el centro de la figura. Alrededor en 9.6 pulgadas. Bien, es un ejercicio muy interesante. Pueden dar cuenta que el centroide se encuentra en el hueco del círculo, en algún lugar cerca del hueco del círculo, pero nos refleja que ahí está el área mucho más cargada del lado derecho, ¿no? Bueno, son cosas que hemos estado analizando con figuras geométricas. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de calcular centroides de figuras compuestas, de figuras regulares. Por ejemplo, este trapecio que pueden ver aquí en la figura. Ahí tenemos una figura de un trapecio, tiene una altura de un lado H1, una altura de H2 y tiene de base A. Lo que quiero es que me ayuden a calcular el centroide, más o menos, para tratar de visualizar. Fíjense que el centroide va a quedar cercano de la base mayor y ligeramente arriba de la mitad de la parte baja, debido a que tiene más área el lado derecho. ¿Están de acuerdo que más o menos va a quedar por aquí el centroide? ¿En algún lugar de esta región? Bueno, con eso vamos a tratar de calcular, muchachos, el centroide de esta figura, pero ya no es una figura que sea regular, ya no es un cuadrado, ya no es un círculo, ya no es un triángulo. Tenemos que utilizarlo a través de un método de integración. Recordarán ustedes que las distancias centroidales las podemos calcular como la suma de todas las distancias de los elementos de área al cuadrado entre el área. Es la misma expresión, esto si lo extienden es equivalente a x1 por a1, perdón, a x2 por a2. Aquí déjenme borrarle aquí. Esto es x por d, más x2 por a2, más x3 por s3. Nada más que lo estamos haciendo de manera continua entre la suma de las áreas. Este es el centroide en X y la distancia centroidal en Y va a ser la suma de todas las distancias de los elementos de áreas en Y entre el área de la figura. Y tiene la misma interpretación, esto es Y1 por área 1 más Y2 por área 2 más Y3 por área 3, etcétera, ¿no? Entre la suma de las áreas.
La diferencia es que ahora estamos utilizando una infinidad de elementos. Bien, ¿cómo proceder para este caso? Vamos a analizar primero lo que es el centroide sobre el eje X. Centroide en eje X. ¿Qué es el centroide en eje X? Pues la distancia a la que se encuentra la distancia centroidal. ¿Están de acuerdo que más o menos va a quedar en esta coordenada? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Pues tratar de representar nuestra área con una serie de rectángulos que más o menos generen el perfil del área que estamos analizando. ¿Estarán de acuerdo que esos serían los rectángulos que representarían esa área que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? De cada uno de estos rectángulos, calcular el área que tiene, ¿sí? El área de cada rectángulo por la distancia centroidal a la que se localiza cada rectángulo. Entonces vamos a sumar, la distancia centroidal va a ser la suma de una cantidad infinita de rectángulos que tengan una cierta área y una cierta distancia. ¿Ok? Entre la suma de las áreas, ¿no? Recordarán ustedes que esta es la definición de una integral y nos lleva al cálculo de lo que vimos hace un momento. Bueno, con esta idea vamos a tratar de calcular nuestra figura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, muchachos, definir un rectángulo tipo. Lo voy a colocar aquí. Ahí está un rectángulo tipo. Y necesitamos colocar las distancias a la cual se va a encontrar este rectángulo tipo. Ahí está. Bien, el área de este rectángulo estarán de acuerdo a que se define por la altura y de la función y a una distancia x a lo que se encuentra de nuestro sistema de referencia. El área de este elemento diferencial de área va a ser igual a la base, una pequeña cantidad sobre el eje x, por la altura, y por dx. ¿Están de acuerdo? Esta es la base del rectángulo y esta es la altura del rectángulo. Base por altura es el elemento diferencial. Todos van a ser elementos rectangulares. Su distancia centroidal, a la distancia a la que se encuentra su centroide de esta figura, es una distancia variable, que la vamos a llamar simplemente x. Bueno, calculemos en primera instancia la parte superior. Sería la área, el integral bajo la curva, de la distancia por el diferencial de área. El diferencial de área es y por dx. Entre la suma de todas las áreas, y por dx. Ok, vamos a comenzar desde que el punto vale 0 y lo vamos a terminar, nos dicen aquí el problema, hasta que vale a. Nuestra integral va a ser desde que empieza en x igual a 0 hasta que y vale el valor de a. De 0 hasta el valor de a. ¿Ok? Así lo vamos a empezar a analizar. Bien, noten ustedes, muchachos, que vamos a integrar con respecto a la variable x. Y aquí tenemos la variable y, no se puede quedar así. ¿Qué podríamos hacer para poder transformar la variable y en términos de x? ¿Alguna idea, muchachos? Bien, esta es una línea recta, ¿no? ¿Cómo se construye la ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos, muchachos? ¿Se acuerdan, Luis? Noemí. ¿Cómo se construye la ecuación de una recta que pasa por dos puntos? Este punto tiene coordenadas 0,h1 y este punto tiene coordenadas... ¿Punto qué? La fórmula de pendiente. Punto pendiente, si tuviéramos un punto y una pendiente, y aquí tenemos dos puntos, entonces sería la ecuación dos puntos. La recta, pueden recordar, se puede calcular a través de esta ecuación. Y igual a y1 más y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Esta es la ecuación dado dos puntos. Ok, ayúdenme a sustituirla, muchachos. ¿Qué tendríamos? Aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Sería
H2. ¿Y1 quién es? Aguas, aquí. H2 menos H1. Sería primero el punto Y1, ¿quién sería? Y1. H1. H1 más, ahora sí, sería Y2, que sería H2 menos H1. H1 entre A menos 0. A menos 0. Perfecto, ahorita lo simplificamos. Por X menos X1. 0. No, Cero. 0. Perfecto. La ecuación de la recta, si la simplificamos, estarán de acuerdo que va a quedar H1 más H2 menos H1 sobre A por X. Esa es la ecuación de la recta. Pruébela para ver si funciona. Cuando X vale 0, ¿qué valor tiene que dar? 0. No. Tiene que dar X. H1. Sí funciona, ¿no? Cuando ustedes estudian aquí 0, se anula todo este término y nos da solamente Sí. H1. Y cuando X vale A, ¿qué valor nos tiene que dar? H2, H2 ¿no? menos H1. H nos No, debe dar sí, H2. H2. Si estudian A, las A se simplifican, nos queda H1 menos H1 se cancela y nos queda que Y es igual a H2. Funciona, ¿no? Esta ecuación sí nos genera estos valores. Bueno, ya tenemos una ecuación en términos de Y. Bueno, lo que queremos hacer es ahora calcular estas dos integrales. Les voy a hacer un poquito aquí abajo para que podamos checarlo. Voy a llamarle esto la integral 1. ¿Están de acuerdo? Y esta es la integral 2. ¿Está bien? Bien, vamos a resolver la integral 1. La integral número 1 sería el cálculo que hay desde punto A al punto B de 0, porque ya sabemos que esto va de 0 a de 0 al valor de A, de X, pero ahora Y vale a H1 más H2 menos H1 sobre A por X, diferencial de X. Hasta aquí logramos ya tener la primera integral en términos de la variable X. Hagamos las operaciones, chicos. Multipliquemos esta X por cada uno de los valores que tenemos aquí. ¿Qué tendríamos? Sería H1 por X más H2 menos H1 sobre A por X al cuadrado. Bien, diferencial de X. Vean que H1, H2 y A son constantes, entonces aunque ahí están como literales, son valores constantes. Integremos los valores de X. Recuerden que todas las operaciones que hasta el momento hemos hecho han sido integrales de tipo potencia. Las integrales de este tipo es X a la N más 1 entre N más 1. ¿Están de acuerdo? Bien, para esta primera integral, chicos, ¿cuál sería el resultado? Integral de H1X. Sería X cuadrado. H1X cuadrada sobre 2. 2. ¿Y el siguiente, muchachos? Esto es una constante, sale de la ecuación. Nos quedaría por X cúbica. sobre 3. Muy bien. Valuado de 0 a A. Hagamos la sustitución, teorema del valor, el teorema fundamental del cálculo. El primer valor sería H1 sobre 2 por A al cuadrado más H2 menos H1 entre A por A cúbica sobre 3 menos, aquí nos quedaría H1 sobre 2 por 0 al cuadrado, se va a cancelar, más el otro término que también nos va a dar 0. ¿Están de acuerdo que todo este término va a dar 0, chicos? Sí. Ok, nada más lo coloco para tenerlo. Todo este término va a 0. Bien, nos queda solamente el término del lado izquierdo. Hagamos las operaciones. ¿Qué tendríamos? H1 A cuadrada sobre 2. Y acá tendríamos más. ¿Qué sería, chicos?
Una A de estas se cancela con una de estas. Va a quedar H2 menos H1 por A cuadrada sobre 3. Bien, ya terminamos la primera integral, ¿no? Ahí ya tenemos el resultado de la primera integral. Nos falta la segunda integral, chicos. La integral número 2. ¿Ok? Vamos a hacer la integral número 2. ¿Qué tendríamos con la integral número 2? Sería la integral del área de 0 a del elemento diferencial de área. Y que ya sabemos que esto es simplemente y por dx. ¿Se acuerdan que aquí pusimos que el elemento diferencial de área, acá lo pusimos, era y por dx? Bueno, pues vamos a calcular el área. Bien, pero y, muchachos, calculamos que era H1 más H2 menos H1 sobre A por X. Integremos esto, chicos. Integral de H1 con respecto a X. ¿A qué sería igual, chicos? 0. No, es integral. Es como si aquí hubiera, exactamente, H1 por X. Es como si aquí hubiera un X a la 0, ¿no? Sí. Le suman 1 y nos queda H a la 1 sobre 1. Bien, el siguiente. H2 menos H1 sobre A. Integral de X. X cuadrada sobre 2. X cuadrada sobre 2. Valuado de 0 a. Ya sabemos que en 0 se va a anular. Nada más vamos a evaluar en A. ¿Qué nos quedaría? H1 por X más H2 menos H1 sobre A por A cuadrada sobre 2. Bien, y al momento de que hacemos las operaciones, con mucho cuidado, va a quedar H1 por X, se cancela una de las A's, H2 menos H1, ay, perdón, aquí me faltó evaluar, aquí es A, ¿verdad? H1 por A, ¿verdad? H1 por A y H1 por A. Ok, nos queda por A sobre 2. Oigan, se pueden simplificar algunos términos, ¿no? Sí. ¿Qué tendríamos? Sería H1 menos H2 menos H1 por A. Ok. Entre H2 por A sobre 2 menos H1 por A sobre 2. Este término y este término se pueden sumar. ¿Qué nos daría? H1 medios por A. H1 por A sobre 2. Muy bien. Y que sumado con el otro nos da una fórmula muy conocida del área de un trapecio. Si factorizamos esto sería H1 más H2 por A sobre 2. ¿Y este es el área de quién, muchachos? De un trapecio, ¿están de acuerdo? El área de un trapecio, recordarán que se calcula con la altura del área menor, la altura del área mayor, la base dividido entre 2. Eso es el área de esta figura geométrica, que lo generamos a través de este proceso de integración. Bueno, ya tenemos, muchachos, las dos integrales. Aquí está la integral 2 y por acá está la integral 1. ¿Qué nos falta ahora, chicos? Ya nada más nos falta dividirlos, exactamente. Vamos a dividir las dos expresiones, dividiendo las dos ecuaciones para encontrar la distancia centroidal en X, que sería la primera integral, que sería H1 a cuadrada sobre 2 más H2 menos H1, cuidado, A cuadrada, no, era cúbica, ¿no? No, A cuadrada, sí. Era A cuadrada. A cuadrada sobre 3. Y esto dividido entre el área de la figura, que es H1 más H2 por A sobre 2. Bien, técnicamente ahí lo pudiéramos ya dejar, pudiéramos simplificarlo un poquito. Observen, en el numerador aparece un factor común de A cuadrada. Podemos factorizar A cuadrada y nos quedaría H1 sobre 2. Y acá nos quedaría, si dividimos entre 3, entre H2 entre 3 menos H1 sobre 3. Pudiéramos simplificar un poco este término. Bien. Se puede simplificar
este término y este término. H1 medios menos H1 tercios, ¿recuerdan? Suma de fracciones. ¿Qué nos quedaría, chicos? Un medio menos un tercio. ¿Recuerdan esta fracción? Sería común denominador 6. 6 entre 2, 3. 6 común denominador de factor común de 3, 6. 6 entre 3, 2. Menos 2 nos quedaría Un sexto. un sexto. Ok, vamos a ver qué resultaría. A cuadrada de H1 sobre 6 más H2 sobre 3 entre A medios por H1 más H2. Perfecto, chicos. Se simplifica una A. Nos quedaría 2A, haciendo la división de estos dos términos. Y aquí nos queda H1 sobre 6 más H2 sobre 3. Perdón, chicos. Bien. Esto es lo que nos quedaría, muchachos, del cálculo de la distancia centroidal en X. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la distancia centroidal, nada más valdría la pena sustituir los valores de H1, H2 y A y lograríamos encontrar el valor del centroide. Bien, lo que acabamos de hacer, muchachos, es el cálculo del centroide de la figura geométrica respecto al eje X. Oigan, y si lo quisiéramos hacer para el eje Y, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo procederíamos para ahora calcular la distancia centroidal, pero ahora con respecto al eje Y? ¿Qué cambio tendríamos que hacer, chicos? ¿Cómo se imaginan que deberíamos proceder para calcular la distancia centroidal en Y? Recuerden que la figura que tenemos es un trapecio que está con su base de esta manera. Ahora queremos calcular la distancia centroidal en Y. ¿Cómo procederíamos para calcular ahora esta distancia, chicos? ¿Alguna idea? Les había pasado un tip, que para calcularlo vale la pena ¿qué? Colocar rectángulos, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo. Colocar los rectángulos ahora así, muchachos, para poder calcular la distancia centroidal de la figura en Y. Esta es una forma de calcular la distancia centroidal en Y. Otra alternativa, depende de ustedes, observen, es seguir utilizando el rectángulo de esta manera. Pero vamos a calcular la distancia centroidal ahora en Y de cada figura. ¿A qué distancia se encuentra la distancia centroidal de Y si esto es Y, la altura del rectángulo, chicos? Se encuentran exactamente a la mitad de Y. O sea, podemos ocupar lo mismo del anterior. La distancia centroidal en Y va a ser la suma de las distancias centroidales de cada figura por su elemento diferencial de área sobre el área de la figura. Pero ahora la distancia centroidal va a ser Y sobre 2. La única novedad sería que ahora aparecería Y sobre 2 por el elemento diferencial de área, que ya sabemos que es Y por dx. Entre el área de la figura. Ok, vamos a hacerlo para que terminemos este proceso. ¿Están de acuerdo? Bueno, noten ustedes que estamos integrando con respecto a x. Va a quedar un integral de y cuadrada diferencial de x desde 0 hasta a. Estamos integrando ahí. El área ya la sabemos que es h1 más h2 por la altura sobre 2. Ya no lo vamos a hacer la integral, ya la tenemos ahí. Y lo que nos faltaría es integrar con respecto a x. Oigan, pero ¿cuánto vale y, muchachos? ¿Se acuerdan? Por acá la tenemos. Aquí tenemos el valor de y, miren. El valor de y es este. H1 más H2 menos H1 por A sobre X. Entonces, tomemos ese valor y sustituyámoslo en este valor. Un medio de H1 más H2 menos H1 sobre A por X, diferencial de X. Pero recuerden que ahora está elevado al cuadrado.
Ok. ¿Les parece si expandemos el binomio? Es un binomio al cuadrado para evitar alguna dificultad de las integrales, ¿no? ¿Qué tendríamos? Un medio, cuadrado del primero, h1 cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, que nos quedaría h2 menos h1, esto al cuadrado, sobre a cuadrada por x cuadrada. Es una ecuación no tan compleja. Al momento que lo expandemos, solamente hay que hacerlo con mucho cuidado. Entre el área, que es la base menor, la base mayor, por la altura sobre 2. Oigan, integremos cada uno de estos términos. El primero, integral de h1 cuadrado con respecto a x. ¿Qué tendríamos? ¿Un medio de qué? h1 es una constante. ¿Cuál sería la integral de h1 constante con respecto a x? Integral de una constante, muchachos, ¿se acuerdan? C por x. Exactamente, nos quedaría h1 al cuadrado por x. Integral de x con respecto a x, muchachos. X cuadrada. A x cuadrado, 2h1 por h2 menos h1 sobre a al cuadrado sobre 2. Y el último, integral con respecto a x cuadrado. X cúbica entre 3. X cúbica entre 3. Nos quedaría x cúbica entre 3. Perfecto. Y ahora esto evaluado de 0 a. Ya sabemos que en valor de 0 se va a anular. Nada más nos quedaría la evaluación sobre el punto A. Bien, hagamos la sustitución con mucho cuidado. Evaluando todo esto en el límite superior, que es A. Sería un medio de h1 al cuadrado por A, más 2 veces h1 por h2 menos h1 sobre A, por A cuadrada sobre 2, más h2 menos h1 por A cúbica sobre A cúbica por 3. Entre h1 más h2 por A sobre 2. El otro término ustedes saben que nos va a dar 0, ¿no? Es el límite superior, el límite inferior es 0. Bien, ya casi terminamos. El álgebra quizás aquí puede ser un poquito engorroso, pero no es nada complicado. Bien, hagamos las operaciones. Noten ustedes que esta A cúbica se cancela, y aquí uno de estos se cancela con este. Nos quedaría al reducir, muchachos, un medio de h1 al cuadrado por A, más 2 veces h1, h2 menos h1 por A, más h2 menos h1 sobre 3. Todo esto entre h1 más h2 por A sobre 2. Bien, ese sería el resultado ya, muchachos, del cálculo del centroide. Queda una expresión un poquito más elaborada, no es tan directa como el caso anterior, pero esa sería la magnitud del centroide en Y del trapecio. A esa distancia quedaría la distancia Y centroidal. ¿Está bien, chicos? Profe, Sí, adelante. el 2h1 por h2 menos h1 por a es sobre 2. Es sobre 2, sí, me faltó un 2. Se cancela este 2, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Muy bien, pero ahí quedaría ya el cálculo de la distancia centroidal. Bueno, entiendo que es un proceso nuevo. Siempre que estamos utilizando procesos de integración, la dificultad más que la álgebra suele ser la modelación. Vamos a tratar de ir practicando poco a poco estos procesos. Miren todo lo que hicimos y ya lo vemos en perspectiva. Es un solo ejercicio. Y vean, hicimos primero el cálculo de la distancia en X, luego nos pasamos a mover la distancia centroidal en Y. Y sí puede ser un poquito laborioso el proceso. No es complicado, pero requiere un poco de álgebra y un poco de manejo de elementos diferenciales y tener claridad sobre lo que estamos haciendo. Bueno, quisiera hacer un último caso. Y ese último caso es algo
que ya hemos manejado anteriormente, que es la media circunferencia. Quiero que me ayuden, muchachos, a calcular la distancia centroidal de un medio círculo de radio R. ¿Se acordarán ustedes que la distancia centroidal en Y era aproximadamente 4/3 de R sobre pi? Por ahí lo habíamos visto en una tablita. Bueno, vamos a demostrarlo ahora si esta distancia centroidal en Y realmente es 4/3 de R pi. ¿De dónde sale ese valorcito? Y lo vamos a hacer a través del método de integración que estamos nosotros calculando. Bien, vamos hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda de lo que hemos estado haciendo? Francisco, Rafa, Luis, Angélica, Alicia, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Miren, vamos a empezar primero calculando la distancia centroidal en Y. Oigan, ¿por qué no calculamos la distancia centroidal en X? ¿Cuánto vale para este sistema de referencia que tenemos aquí? 0. 0, ya no hay que hacer nada, ¿verdad? El que todavía no conocemos sería la distancia centroidal en Y. Bien, entonces la distancia centroidal en Y sería la suma de todos los elementos en Y por sus elementos diferencial de área entre el área de la figura. Oigan, este es un medio círculo. No necesitamos la integración para hacer el área. ¿Cuánto es el área de medio círculo? Pi por Radio al cuadrado sobre 2. y como es la mitad, sobre 2. Esta integral ya la tenemos. Entonces nada más nos vamos a concentrar en la integral del numerador. El cálculo de las distancias centroidales de cada elemento de área en Y. Bien, coloquemos, muchachos, un elemento diferencial de área tipo. Ahí está. Ahí está mi elemento diferencial de área. Estamos calculando la distancia centroidal en Y. No se les olvide. ¿Ok? Entonces, ¿a qué distancia se localiza el centroide de la altura del rectángulo, chicos? Se encuentra a la mitad, ¿verdad? Como hicimos en el caso anterior. Y sobre 2. A Y sobre 2. La distancia centroidal de la figura se encuentra a la mitad de Y. Por el elemento diferencial de área, ¿cuánto vale el área de este rectángulo, chicos? Una pequeña cantidad en X, un diferencial de X, y la altura, ¿estarán de acuerdo que es la distancia? En Y. Bien, el elemento diferencial de área va a ser Y por dx. Y X lo vamos a integrar ¿de dónde a dónde, muchachos? ¿Dónde empieza el rectángulo? De menos R, y el último rectángulo en R. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Bien, si seguimos, la integral de menos R a R nos quedaría de 1/2 de Y cuadrado diferencial de X entre pi por radio al cuadrado sobre 2. Oigan, vamos a integrar con respecto a X y tenemos a la variable Y. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar esta variable. ¿Se acuerdan la ecuación de un círculo cómo se describe? ¿Se acuerdan? Era X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. Esta es la ecuación de un círculo centrado en el origen. Despejen a Y de aquí, muchachos. ¿Qué nos daría? R cuadrada. R cuadrada menos X cuadrada. En raíz, ¿no? La raíz positiva va a ser para la parte superior, la raíz negativa sería para la parte inferior. Bueno, ahí tenemos ya el valor de la ecuación del círculo. Por lo tanto, la distancia centroidal va a ser 1/2 de la integral de menos R a R de Y al cuadrado. R cuadrada menos X cuadrada al cuadrado diferencial de X entre pi por radio al cuadrado a la 1/2. Bien, vean que el 1/2 se cancela y la raíz cuadrada también se simplifica. Y nos quedaría, muchachos, la integral de menos R a R de R cuadrada menos X cuadrada con respecto a X entre pi R cuadrada. Esta ya es una integral más o menos sencilla. ¿Qué tendríamos, chicos? Integral de R cuadrada con respecto a X. R, no se les olvide que es un valor constante. R cuadrada por X.
R cuadrada por X, muy bien. Menos, pero ya sería de integral, ya no tendríamos esto. Menos, X al cubo sobre 3. muy bien. Valuado de menos R a R entre pi R cuadrada. Bien, aquí sí habría los dos valores. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Valuado en R, va a quedar R cuadrada por R menos R cúbica sobre 3. Luego menos, límite inferior, R cuadrada por menos R menos R al cubo sobre 3. Todo Profe, esto dividido. Sí, adelante. ¿por qué el denominador no se integra desde el principio? Como es un valor de un círculo, el área de un círculo ya la sabemos que es pi por r al cuadrado sobre 2. Lo podemos hacer por integraciones, sin embargo, ya sabemos que eso va a ser el área, ¿están de acuerdo? Bien, Ok, gracias. sí, de nada. Hagamos la simplificación de las operaciones. ¿Qué tendríamos? El primer término nos va a quedar r cúbica menos r cúbica sobre 3. El siguiente, ¿qué va a quedar, chicos? Menos r cúbica. Aquí va a quedar menos por menos. Acuérdense que un término negativo elevado a una potencia negativa se mantiene el signo. Menos por menos va a dar más. Más r cúbica sobre 3. Entre pi por r cuadrado. Ok, eliminemos este paréntesis. Tendríamos r cúbica menos r cúbica sobre 3 más r cúbica. Y después nos quedaría menos r cúbica sobre 3 entre pi r cuadrada. Nos quedaría 2r cúbica ya sumado menos 2r cúbica sobre 3 entre pi r cuadrada. ¿Ok? Aparece como factor común el 2r cuadrada, 2r cúbica, y nos quedaría 1 menos 1/3. Y 1 menos 1/3 son 2/3. Nos quedaría 2r cúbica por 2/3 entre 4r cuadrada. Ok. Finalmente, muchachos, se me daría 4r cúbica sobre 3 pi r cuadrada. Se cancelan 2r cuadrada con uno de estos. Nos queda 4r sobre 3 pi. ¿Ese no era el valor que habíamos colocado al principio, muchachos? 4r sobre 3 pi. Es el valor de la distancia centroidal en y de media circunferencia. Medio círculo, su distancia centroidal en y se encuentra a 4/3 de r sobre pi. Y lo hicimos demostrándolo a través, muchachos, de este proceso de integración. La verdad es que es un proceso muy interesante y eso que nosotros habíamos colocado de manera gráfica, lo hemos tomado simplemente como un valor dado, ya obtenemos las herramientas para poder demostrar todos esos valores de esas tablas. Ahí está el valor de y centroidal, es 4/3 de r sobre pi. Y coincide con el valor que habíamos planteado en un principio, ¿no? Ahí lo pueden ver. Habíamos planteado que el resultado era 4/3 de r sobre pi. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Me gustaría que ustedes me ayuden a calcular el caso de el sector parabólico. Miren, va a estar muy interesante. ¿Alguna pregunta antes de continuar con este ejercicio del medio círculo, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Muchachos? Sí, profe. Ok. El caso que les quiero pedir era que ustedes intenten calcular un fragmento de un sector parabólico. Ahí está, miren. Es una parábola y quiero que me ayuden a calcular solamente la posición de la distancia centroidal en X.
La parábola, chicos, tiene alrededor de 15 milímetros de base. Déjenme rápidamente quitar. Sí, son 15 milímetros de base. Tiene 50 metros del vértice a la parte más alta y 80 milímetros en la parte inferior. Quiero que me ayuden a calcular cuál es la posición del punto centroidal en X, chicos, de esta figura. Aquí. ¿A qué distancia se encuentra el centroide de la figura en X? La primera pregunta que seguramente tienen es, oye, ¿y cómo se define la ecuación de una parábola? ¿Se acuerdan cómo se define la ecuación de una parábola? Es un valor constante más bx más c. ¿Están de acuerdo que eso representa una parábola, muchachos? Sí. Ok. Tienen que lograr encontrar el valor de estos constantes, de A, de B y de C, para poder ustedes determinar esa ecuación de una parábola. Oigan, en este punto, ¿qué coordenadas tiene ese punto? 0,15. Ahora 0,15. Ok, ¿y acá? 80,65. Muy bien, 65. Esos son valores que van a ocupar para formular la ecuación de la parábola. Si esta es la ecuación de la parábola, esos dos puntos tienen que pertenecer al lugar geométrico de la parábola. Entonces podemos sustituirlos en X y en Y y nos tiene que dar alguna de las coeficientes, ¿no? Bien, sustituyan esos valores aquí para que puedan ustedes primero empezar con el cálculo de la ecuación en Y. Por ejemplo, el punto 1, 0,15. ¿Qué nos daría, chicos? En Y sería 15 igual a por 0 al cuadrado más b por 0 al cuadrado más c. ¿Qué obtendríamos de aquí? ¿Qué c vale? 15. ¿Y ahora qué pasaría con el segundo punto? Si lo sustituyen aquí, sería y igual a 80 es igual a por 60. Ah, perdón. Aquí es están invertidos. Son 65, es el valor de y. 65 es igual a por 80 más b por 80. Pero ya sé que c vale 15. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Oigan, pero tenemos 3 incógnitas. Nos falta una ecuación. No vamos a poder completarla si no tenemos una ecuación más. Y es que para calcular la ecuación de una gráfica de una parábola necesitamos 3 puntos. Y aquí solamente nos dan 2. ¿Qué pudiéramos hacer para encontrar el tercer punto que nos interesa? ¿Cómo se llama este punto que es el menor valor de una parábola, chicos? Es el vértice, ¿no? Ok. Y el vértice es el menor valor de la función. ¿Le suena familiar? El menor valor, el mínimo valor de una función. ¿A qué le suena eso de mínimo valor de una función? ¿A qué herramienta matemática ustedes utilizan para calcular el mínimo valor de una función? ¿Con qué herramienta matemática ustedes calculan mínimos, chicos, o máximos? Ricardo, Rafa, Aarón. ¿Con derivadas? Con derivadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la derivada de la función con respecto a x y la vamos a igualar ¿con quién? Con 0. ¿Cuál es la derivada de esta ecuación, chicos? Ax cuadrada más bx más c con respecto a x. ¿Qué tendríamos? 2ax más 1. b igual a 0. Y aquí sabemos que esta derivada, esta función tiene un valor.
mínimo. ¿Y cuál es la ecuación del valor mínimo del vértice? 0,15. Si lo sustituimos ahí, ¿qué tendríamos? 2 por A por 0 más B. ¿B cuánto vale, chicos? B ya lo podríamos calcular de aquí, muchachos. ¿Cuánto nos daría el valor de B? 0. 0. Para este caso, B vale 0. Muy bien, entonces ya tienen B, ya tienen C, por lo tanto ya pueden calcular el valor de A. Si sustituyen en cualquiera de los tres valores, ¿qué tendría el valor de A? Sustituyanlo aquí, este valor sustituyanlo aquí. ¿Cuánto vale A, chicos? Sería 65 menos 15 entre 80 al cuadrado. Ya podemos encontrar el valor de A. ¿Cuánto sería, chicos? 7.8 por 10 a la menos 3. Muy bien. 0.0078. Ahí está el valor ya. Oigan, todo esto nada más fue para encontrar la ecuación de la parábola que se va a hacer 0.0078 x cuadrada más 15. Esa es la ecuación de la parábola. Y lo ocupamos para que ustedes obtengan la distancia centroidal en Y, que va a ser Y centroidal diferencial de área entre el área de la figura. ¿Están de acuerdo? Lo único que quise es plantear la ecuación. Si es algo quizás diferente, porque tenemos que calcular a través de 3 puntos, no tenemos 3 puntos, pero una parábola sí tiene un valor mínimo, podemos calcular el mínimo y ahí evaluar el punto. Ahí está, chicos, entonces, la ecuación de la parábola. Con esa información ahora, ayúdenme a calcular el centroide de la figura. ¿Quieren que lo hagamos juntos, chicos, o ustedes lo intentan primero? Aarón, Alicia. Yo quisiera ver si nos podría ayudar, porque la verdad es que me confundí un poco. Ok, lo que acabamos de hacer ahorita fue calcular la ecuación de la parábola. En la recta recordarán que ocupábamos 2 puntos para evaluar una recta. Para una parábola necesitamos 3 puntos, pero solamente nos dan la información de 2. ¿De dónde obtenemos la siguiente ecuación? Del valor mínimo de la función, ¿no? Del vértice. El vértice es un valor mínimo. Lo que hicimos fue igualar la primer derivada igual con 0. De ahí calculamos, muchachos, el valor de B, que afortunadamente es 0, y ya eso nos permitió calcular la variable, el parámetro A que nos hacía falta. Bueno, ya tenemos aquí la ecuación de la parábola, que es esta. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el centro de la figura en Y. La figura Y centroidal en Y sería la integral de todos los elementos de Y. Recuerden que lo que vamos a hacer, voy a colocar aquí mucho cuidado, es lo siguiente. Vamos a representar nuestra parábola con un elemento diferencial de área rectangular. Ahí está. Entonces, tenemos que ubicar a qué distancia se encuentra en Y. ¿En qué distancia en Y se encuentra la figura? Queremos calcular, perdón, X, ¿verdad? Queremos calcular la distancia centroidal en X. Esta de aquí. X centroidal. Perfecto. Entonces, esa distancia centroidal en X, ¿sí? X centroidal va a ser la suma de los elementos centroidales del área que estamos calculando por los elementos diferencial de área entre el elemento de área. ¿Ok? Este rectángulo, ¿a qué distancia se encuentra su centroide? Simplemente una distancia X. El área de este rectángulo, el elemento diferencial de área, es la base de este rectángulo que tiene una pequeña amplitud de X, diferencial de X, y la altura del rectángulo va a ser Y por dx. Este es el elemento diferencial de área. Aquí vamos a colocarle Y por dx. Entre el área de la figura, que va a ser Y por dx. Aarón, ¿de dónde vamos a integrar? ¿Dónde empiezan los rectángulos y dónde terminan los rectángulos?
¿A qué distancia de la base empiezan los rectángulos? En Y, En x igual a en x igual a 0 y 0 en x igual a 80. igual a 80. Entonces nuestras integrales van a ser de 0 a 80. 80. Muy bien. Ahí tenemos ya los límites de integración. Hasta aquí acaba la etapa de modelación. Y hace ratito acabamos de encontrar que esta cantidad y es 0.0078 x cuadrada más 15. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en cada una de esas integrales para completar el proceso de integración. Ok, pues vamos a hacerlo. La diferencia entre la en x va a ser igual la integral de 0 a 80 de x por y. Pero y es 0.0078 x cuadrada más 15. Esto con respecto a x. Entre la suma de 0 a 80 de 0.0078 x cuadrada más 15. Bien, aquí sí vamos a tener que hacer las dos integrales, ¿verdad? Que no es una figura regular. Bien, hagamos las multiplicaciones para poder hacer con mucho cuidado las integrales. Integral de 0 a 80 de 0.0078 x cúbica más 15x en el numerador. Entre la integral de 0 a 80 de 0.0078 x cuadrada más 15. Bien, al hacer las operaciones, integral de x cúbica, chicos, ¿qué nos daría? X cuarta sobre 4. Perfecto. 0.0078 x cuarta sobre 4 más 15 integral de x X al cuadrado. sobre 2. Muy bien. Esto lo vamos a evaluar de 0 a 80. Y en el denominador tendríamos 0.0078 x cúbica sobre 3, integral de x cuadrada, más integral de 15. ¿15 qué? 15 por x. Y esto lo vamos a integrar de 0 a 80 también. Bien, nos falta ya nada más, con mucho cuidado, hacer la sustitución de la distancia centroidal en x. Distancia centroidal en x nos va a quedar 0.0078 80 a la cuarta sobre 4. Verga, güey. ¿Perdón, chicos? En Walmart. Ni de pedo, güey. En Costco, güey. O en Sam's o en Costco, güey. De esas que venden. Muchachos, ¿todo bien? Todo bien. Ok. Es un imbécil. Bien, nos quedaría 15 por 80 al cuadrado. Y en el denominador quedaría algo equivalente, nos quedaría 0.0078 0.0078 por 80 al cubo sobre 3 más 15 por 80. Bien, ahí lo único que tenemos que hacer es con mucho cuidado las operaciones. Vamos a hacerlas. El primero da 48,000 el numerador. Punto 2. Y el denominador nos da 1,200. 48,000 entre 1,200 aproximadamente es 40 milímetros. El centroide se encuentra a 40 milímetros de la base, más o menos a la mitad, ¿no? ¿Está bien, chicos?
Lo que acabamos de hacer es el cálculo de la distancia centroidal respecto al eje X. ¿Ok? Muchachos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta del proceso? Vean ustedes que es un proceso algebraico con un poco de integración. No es complicado, pero sí necesitamos familiarizarnos con estas formas de calcular centroides. Oigan, y para la distancia centroidal en Y, ¿qué cambiaría? Más o menos el mismo proceso. Profe, ¿le puedes subir tantito a la pantalla? Claro. ¿Así está mejor? Sí, gracias. Perfecto. Bien, ahí está el cálculo del centroide en X. Nos faltaría el centroide en Y. ¿Qué cambiaría, chicos, para la distancia centroidal en Y? Es el mismo proceso, nada más cambiaría un detalle. ¿Cuál sería la diferencia? Ahora, ¿a qué distancia se encuentra la distancia centroidal en Y de la figura, muchachos? ¿Vale? ¿A qué distancia quedaría? YC es... entonces, ¿Están de acuerdo que la única diferencia era que la distancia centroidal en Y sería la mitad del rectángulo? Y todo el proceso sería exactamente igual. Tendríamos que colocar ahora solamente el cálculo de la distancia centroidal en Y, que sería la mitad del centroide, ¿no? Aparecía un Y sobre 2. Muy bien, ¿lo terminamos, chicos, para calcular los dos valores? sí. Ok, pues vamos a cerrarlo con el valor de la distancia centroidal en Y. Veamos, la distancia centroidal en Y va a ser igual. Ya el área de acá ya no la vamos a calcular, ya sabemos que esto da 1200, ¿están de acuerdo? Ya no lo vamos a hacer, ya sabemos que este integral es 1200 milímetros cuadrados. Solamente vamos a centrarnos en el integral del numerador, sería integral de 0 a 80 de Y entre 2, y Y vale, recordarán ustedes, 0.0078 x cuadrada más 15 entre 2 por el elemento diferencial de área que va a ser Y por diferencial de X. Ok, nos queda, esto es y esto es Y. Nos va a quedar la integral de 0,80 de 0.0078 x cuadrada más 15, esto elevado al cuadrado porque es Y por Y, sobre 2. Muy bien, para poder hacer esta integral basta primero con para expander el binomio y de ahí concretar, ¿no? Vamos a ver, sería la integral de 0,80 .0078 al cuadrado. Nos daría aproximadamente 0.0000661 x a la cuarta más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 15 por .0078 nos da 0.23 x cuadrada más 15 al cuadrado que nos da 225. Diferencial de x y esto dividido entre 2. Muy bien. Si hacemos las operaciones, con mucho cuidado nos va a quedar primero la integral. 0.00061 x quinto sobre 5 más 0.23 x cúbica sobre 3 más 225 por x. Esto dividido entre 2 y evaluado de 0.80 entre 1200. Bien, al hacer la operación nos quedaría, con mucho cuidado, la integral de 0.80
de cada uno de esos términos. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Punto. Nos quedaría alrededor de 1265. Perdón. Me faltó elevarlo al cuadrado. Ahí está. Nos quedaría 48.904 entre 1200. Aproximadamente 40.75 pulgadas. Ahí está. Ese es el resultado de la distancia centroidal en Y y de la distancia centroidal en X. Muy parecido a los dos, 40 pulgadas. Muy bien, pero hemos logrado mostrar la distancia centroidal de cada uno de los ejes. Noten ustedes que el proceso ahora lo tenemos que hacer a través de el proceso de integración. ¿Está bien, muchachos? Sí, adelante. El punto 0078, ¿de dónde salió? El punto Recuerden que era la ecuación de la parábola, que era punto 0078 x cuadrada más 15. ¿Cómo lo obtuvimos? Me regreso acá. Aquí está. Lo obtuvimos de la ecuación de la parábola, que es esta. Acuérdate que una parábola se obtiene a través de tres parámetros. A, x al cuadrado, más b por x, más c. Entonces buscamos los tres parámetros que me ayudaron a calcular esos tres. Y al momento que lo resolvimos, encontramos que A tendría que ser 50 entre 80 cuadrado, que eso es punto 0078. Gracias, profe. Sale, vale. Bueno, pues ya tenemos, muchachos, ya tenemos ahí el cálculo de los centroides. Oigan, ¿recuerdan ustedes que podríamos calcular el centroide de una figura parabólica a través de esta expresión? Aquí lo pueden ver, miren. Si tuviéramos una parábola en la base, podríamos calcular el valor del centroide a través de esta ecuación, que es n más 1, que n es el orden del polinomio, n más 1 entre n más 2 por a, y a es la base. Para este caso en particular, no pudiéramos ocupar esta expresión. ¿Por qué, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre esta figura y la que acabamos nosotros de resolver, que fue esta? ¿Por qué no pudiéramos ocupar esa expresión? ¿Qué diferencias ven? Se puede apreciar por qué no podemos ocupar. La otra era la parábola sobre el eje, ¿no? Pasaba por este punto. Y nosotros lo que tenemos es una parábola desplazada. ¿Se puede ocupar ese cálculo, muchachos? No, ¿verdad? No es posible calcularlo con la expresión que tenemos. Por eso tuvimos que hacer todo este procedimiento para poder calcular el cálculo del centroide tanto en X como en Y. Y ahí ya calculamos, muchachos, las distancias centroidales de ambas figuras, que aproximadamente son 40 pulgadas, 40 milímetros. Muy bien. Chicos, Marcial, ¿se dieron cuenta que aquí depende mucho de la geometría, de que lo que ustedes estén planteando? Bien. Quiero pedirles que ustedes me ayuden a calcular algo que ustedes van a hacer. Parece trivial, pero vale la pena que lo practiquen. Aquí voy a colocar un cuadrado de base B, un rectángulo, y de altura h. Ustedes ya saben la respuesta de este centroide. Quiero que me ayuden por integración a calcular las coordenadas de la distancia centroidal del rectángulo. Las respuestas ustedes las conocen. La distancia centroidal en X, ¿cuánto va a dar, chicos? Medio. B sobre 2. ¿Y en Y, muchachos? H sobre 2. H sobre 2, perfecto. Ya conocen las respuestas, pero quiero que me ayuden a calcularlo a través del proceso de integración. Que ustedes se familiaricen y sigan practicando con esta forma de calcular centroides. La figura es una figura sencilla, pero muy valiosa para poder entender o practicar lo que es el centroide de una figura geométrica. ¿Qué tienen que hacer? Ya lo saben. Primero, colocar un rectángulo tipo
en algún lugar de nuestra figura y representar la distancia a la que se encuentra el sistema de referencias y el área. ¿Cuál es el elemento diferencial de esta figura, chicos? dx por y. dx, muy bien. dx por y por dx. Muy bien. Donde recuerden que la base es b y la altura es h. Bien, con esta información pueden ustedes plantear, muchachos, la ubicación del centroide, pero a través del proceso de integración. Para Sí. la coordenada en X. Tómense 5 minutos y ahorita lo planteamos juntos, ¿está bien? Y lo comentamos. Profe, Sí, adelante. nada más quiero comentarles que ahorita, hoy tenemos un quiz, pero nada más habría en las horas de clase. Y ahorita, pues, yo tuve chance de contestarlo por... Sí, no se preocupen, ahorita lo activo para que lo puedan hacer en el transcurso de hoy, no se apuren. Ok, muy bien, gracias. No te preocupes. Muy bien, chicos. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo vas a habilitar el examen? ¿Todo el día? ¿Hasta qué hora? El tiempo, sí, vas a estar todo el día, más o menos es para 30 minutos la actividad. ¿Hasta qué hora lo vas a poner? Todo el ¿A día, las 12? todo el día va a estar abierto. Ok. Oye, no sé si llegué justo cuando estabas, cuando terminaste de pasar lista, pero como siempre soy de los primeros, Ajá. no, no me pusiste la asistencia. Bueno, no sé si después me vuelva a Sí. tomar ahí las Sí, clases en la permítame, clase. déjame checarlo. Sí, Igual yo estoy aquí, prof. Luis Mauricio. Luis, perfecto, Luis. Ahorita lo actualizo, no se preocupe. Gracias. Prof, una pregunta, ¿cree que pueda abrir la coevaluación, prof? Que me confundí, pensé que nada más teníamos que subir nuestro reto, por así decirlo, y no, yo no pude hacer mi coevaluación de mi compañero. Ok, ahorita la abro. Estuvo activo creo que hasta el domingo, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, estuvo hasta el domingo, que fue, de hecho, subimos mi compañero y yo nuestro proyecto, pero la coevaluación, como ya nos terminamos un poco tarde el proyecto, ya se nos fue pasar. Ok, ahorita yo lo habilito. ¿Nos daría chance, prof, de volver a ponerla? Claro que sí. Gracias, prof. ¿Listo? Profe, Sí, adelante. ¿hay algún aviso
es que tengo examen y ya me tengo que retirar, pero ¿hay algún aviso para la próxima clase? Mira, ahorita vamos a tener la actividad de práctica de centroides de figuras geométricas. Va a estar activo el día de hoy es la fecha límite, y va a estar activo de aquí al viernes el quiz también de cálculo de áreas de centroides por integración. Me interesaba mucho practicar con ustedes antes de que se librara esa actividad, por esa razón preferí dedicar estas sesiones al cálculo integral. Entonces, háganlo con tiempo para cualquier duda lo podamos ver en un espacio de asesoría o el próximo viernes. Vamos a seguir trabajando, pero sí me interesa que ustedes lo puedan tener elementos de práctica. Los videos tutoriales ya los estoy actualizando, vamos al corriente. Voy a poner el día de la sesión del día de hoy ahí en su curso. Entran a los videos del curso en estática y ahí ustedes pueden descargar los videos, ¿está bien? Para que puedan tomarlo como apoyo. Ok, profe. ¿Sale? También, Bueno, los que están aquí, lo vemos la siguiente clase, vemos el desarrollo de este pequeño ejercicio. Descansen, chicos, no se les olvide quiz, bueno, ejercicios de práctica de centroides el día de hoy y para el día viernes de centroides con integración, ¿está bien? De acuerdo, profe. Nos vemos. Ok, chicos, que descansen, nos vemos el próximo viernes. Bye. Profe. Que descansen, hasta luego. Nos vemos, Alicia, nos vemos, Luis, nos vemos, Humberto, Marcial. Nos vemos, profe. Entonces luego. nada más quedó Nos vemos, Rafa. Prof, nada más quedó la actividad de centroides para hoy. ¿Para hoy? Y el quiz. Y el La otro para el actividad y el quiz de igual centroides, ¿no? Por integración, pero para el viernes. Ok. Entonces, hasta las 12 de la noche. Exactamente. Vale, eso es todo, profe. Muchas gracias. Descansen, chicos, cuídense. Profe, creo que no estuve cuando pasó lista. Voy. Estoy... Sí. A ver. Veamos. Ok. Tenemos María Angélica, si llegó. Roberto. Ya, listo, ya están todos. Humberto también ya estaba. Ya están los demás. Listo, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, una duda. Sí, Ricardo. ¿Cómo se pondría ahí Y en función de X? Ya sabiendo qué es de área. Ok. ¿El diferencial de área? Sí, yo tengo diferencial de área, nada más que tengo Bien, que vamos. pasar Y a X. ¿Quieres calcular Y centroidal o X centroidal, Luis? Estoy haciendo X centroidal. X centroidal, ok. Entonces tendríamos X diferencial de área, ¿verdad? Ok, vámonos con el numerador. Sería X diferencial de área va a ser Y por dx. Y va a empezar en 0 y termina en B, ¿verdad? Sí. Ok, en este caso, Y es constante, ¿estás de acuerdo? Y siempre toma el valor de H. Va a ser X por H por diferencial de X de 0 a B. Y el integral de esto va a quedar H por X cuadrada sobre 2, valuado de 0 a B. Nos va a quedar HB cuadrada sobre 2. Bien, la integral del denominador pues es un rectángulo. No hay que hacer la integral, simplemente es base por altura, ¿no? Es todo. Entonces, la distancia centroidal en X va a ser H por B cuadrada sobre 2 entre B por H. Nos quedaría HB cuadrada sobre 2BH. Se cancela H, se cancela una B y nos queda simplemente B sobre 2. Ok. Lo mismo si tú haces ahora la distancia en Y centroidal en Y va a ser la suma de las distancias centroidales en Y, diferencial de área, entre el área. El área ya sabemos que es base por altura. Ahora la distancia en Y, para este caso va a ser Y centroidal sobre 2. Y el elemento de área va a ser Y por dx. ¿Ok? Entonces va a quedar la integral de 1/2 Y cuadrada diferencial de X entre B por H. Pero Y ya sabemos que es H. B por H. Entonces nos queda la integral de una constante. Va a ser 1/2 de H cuadrada por X entre H por B, valuada de 0 a B.
Va a quedar 1 medio de h cuadrada b entre hb. En el momento de simplificar, se cancela una h, se cancela una b, y nos queda h sobre 2. ¿Están de acuerdo? Bien, resulta ser un proceso sencillo, pero muy ilustrativo de lo que queríamos hacer. Por eso quería que ustedes lo practicaran. ¿Sale, Ricardo? Bueno, Ok. Alicia, nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, por favor, no duden en solicitarlo. Nos vemos el próximo viernes. Hasta aquí. Muy bien, adiós, profe. ¿Todo bien, Alicia? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien. Es un proceso un poquito largo, medio mareador en algunos momentos, pero bueno, así son los procesos de integración. Bueno, nos vemos, chicos, que descansen. Hasta luego, profe. Cuídense, bye.